Entonces, cuando hablamos del conjunto de los números reales, simplemente estamos hablando del conjunto formado por los números naturales, que en la recta numérica los representamos a partir del 0 hacia la derecha a iguales distancias, ¿sí? Entonces tomamos el conjunto de los números naturales. Luego, con los opuestos a estos números naturales, que los llamamos los números negativos, formamos otro conjunto denominado el conjunto de los números enteros, ¿ya? Con este conjunto de los números enteros, recuerden que solucionamos el problema de la resta, ¿sí? Donde ya podemos restar de cualquier número, podemos sacar otro, mayor o menor, ¿sí? Ahora, los elementos que tienen la forma, ¿sí? En un nuevo conjunto, elementos que tienen la forma A sobre B con A y B que pertenecen a los números enteros, con una condición de que el elemento B sea diferente de 0, ¿sí? Entonces estamos formando con estos elementos que tienen esta forma A sobre B el conjunto de los números racionales, o sea, los números racionarios, ¿sí? Todos los números que tienen la forma 7, esa forma, ¿sí? 7 quintos, pero teniendo en cuenta que podemos hacer esto, pero esta opción no es correcta. Aquí no, porque no cumple esta condición de que el número B, ¿sí? O sea, el denominador debe ser diferente de 0. Entonces, ya teniendo este nuevo conjunto de los números racionales, ¿sí? Podemos hablar, ya conocemos el conjunto de los números irracionales, ¿sí? Esos elementos, ya que también los podemos representar en esa forma, ¿sí? Son los que al unirse a los racionales nos van a dar el conjunto de los números reales. En el documento que tienen ya trabajamos sobre todos esos conjuntos numéricos, su ubicación en la recta numérica. Hablamos de los intervalos, ¿ya? Hablamos de los intervalos, recuerden la secuencia de lo trabajado. Entonces vamos a ir desarrollando el último tema, que fue sobre la distancia. Entonces hablamos que la distancia, ¿sí? La distancia entre dos puntos en la recta la representamos, la distancia de A a B, que va a ser igual al valor absoluto de B menos A, ¿sí? Valor absoluto de B menos A. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, ¿sí? De la distancia, pasamos al documento del taller, las actividades de aprendizaje, y vamos a ir resolviendo algunos ejercicios para que ustedes tengan como modelo y puedan continuar y resolver todo de la práctica de aprendizaje. Entonces, en el primer punto que nos dice, de la página 21, nos dice calcular. Entonces vamos a tomar el ejercicio G y nos dicen calcular. El ejercicio G nos dice calcular el valor absoluto de menos 4 menos 12 dividido 8, ¿sí? Entonces aquí simplemente nos están pidiendo hacer esta diferencia, menos 4 menos 12, dentro del valor absoluto, y ese resultado dividirlo entre 8. Entonces simplemente resolvemos la diferencia. Entonces menos 4 más menos 12, ¿sí? Dividido 8. Entonces decimos menos 4 más, aplicando el concepto de la resta de números enteros, ¿sí? Tendríamos el valor absoluto de menos 16 dividido 8. Recordemos que el valor absoluto de menos 16 es 16 dividido 8 sería igual a 2. Entonces, el resultado de
Este valor absoluto dividido entre 8 nos daría 2. Tomamos el ejercicio J. El ejercicio J, que nos dice valor absoluto de menos 3 cuartos más el valor absoluto de 5 medios. Recordemos que el valor absoluto es la distancia del número hasta 0 en la recta numérica, y el valor absoluto siempre es positivo. Entonces aquí simplemente decimos valor absoluto de menos 3 cuartos, que serían 3 cuartos, más el valor absoluto de 5 medios, que es 5 medios, y resolvemos la suma de fraccionarios, ¿sí? Entonces podemos multiplicar cruzados 3 por 2, que serían 6, 3 por 2, más 5 por 4, que son 20, sobre 4 por 2, 8. ¿Correcto? Y decimos 20 más 6, 26 octavos. Simplificamos y decimos mitad 13, mitad 4. O sea que 13. Entonces, eso en cuanto al primer punto. ¿Ah? El primer punto del documento. En el segundo punto, que nos presentan una tabla, ¿sí?, para resolver la distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. Entonces, corremos por acá. Y tomamos uno de los ejercicios. En la tercera fila nos dan el valor de A menos 27 décimos, el valor de B 3 y el valor de C menos 2. Y luego nos piden hallar la distancia de A a B. ¿Sí? Entonces, distancia, recordemos que la distancia de A a B va a ser igual al valor absoluto de B menos A. Entonces, reemplazamos los valores y decimos que valor absoluto de B, que sería 3 menos A, que es menos 27 décimos, dentro del valor absoluto. Resolvemos, ¿ya? Resolvemos, ¿sí? Entonces decimos, podemos decir 3 menos 27 décimos, ¿ya? Menos 27 décimos, ¿correcto? Y luego podemos aplicar denominador 1 y resolvemos la recta. Entonces digo 3 por 10 serían 30 menos 27, menos 27 por 1, menos 27 sobre 10. Y luego decimos 30 menos 27. Aplicando el concepto de la recta de números enteros, decimos 30 más 27, que serían 57 décimos, que también podemos decir que es igual a 5 enteros 7 décimas al dividir, ¿ya? Entonces, allí hallamos la distancia de A a B. Sería 57 décimos o 5 enteros 7 décimas. La distancia de B a C. Distancia de B a C. Sería el valor absoluto, ¿sí? Sería igual al valor absoluto de C menos B. Valor absoluto de C menos B. Luego decimos que esto va a ser igual al valor absoluto de C, que en este caso sería menos 2 menos B, que tiene un valor de 3.
Entonces decimos menos 2 menos 3, ¿sí? Sería el valor absoluto de menos 2 menos 3, aplicando el concepto de la resta de números enteros. Entonces minuendo más el opuesto del sustraendo, entonces sería menos 2 más menos 3, que nos daría menos 5. Y el valor absoluto de menos 5 igual a 5. Y esa sería la distancia de B a C. Y en la tercera columna nos pide la distancia de A a C. Recordemos que es igual al valor absoluto de C menos A. Valor absoluto de C menos A. Reemplazamos los valores. Entonces decimos C, valor absoluto de menos 2 menos 27 décimos. Y resolvemos. ¿Ya? Entonces vamos a decir menos 2, le colocamos su denominador 1, menos 27 décimos. Y esto va a ser igual, menos 2 por 10, menos 20, menos 27 por 1, menos 27. Sobre 1 por 10, 10. Y esto va a ser igual a menos 27 menos 20 menos 27 sería igual a menos 20 más 27, aplicando el concepto de la resta de números enteros. Entonces tenemos menos 20 más 27 sería igual a 7 décimos. 7 décimos. Entonces el valor absoluto de 7 décimos, que es igual a 7 décimos. Y esa sería la distancia de A a C. Entonces allí tendríamos un ejercicio de la tabla del segundo punto, ¿correcto? Bueno. En el tercer punto nos solicitan unas igualdades. Demostrar o verificar las igualdades. Entonces así simplemente es reemplazar y aplicar los valores de las propiedades del valor absoluto, ¿ya? Aplicando las propiedades del valor absoluto, entonces se van demostrando cada una de esas igualdades. En el cuarto punto, ahí nos presentan un problemita, ¿ya? Para determinar unas distancias. Entonces podemos hacer la comparación en la recta numérica recordando la distancia entre dos puntos en la recta numérica. Y en el quinto punto, nos pide ubicar algunos números en la recta numérica. Entonces simplemente es hallar las distancias y ubicar esos elementos en la recta numérica. Entonces ese es en forma general, ¿sí? Lo que más necesitan para resolver los siguientes puntos de cada una de las actividades. Entonces, en la práctica de la página 22, simplemente nos están solicitando actividades donde van a resolver ejercicios teniendo en cuenta esos conceptos.